Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ir comenzando con la actividad. Desde ya, muchas gracias por conectarse. Como saben, este es el primer encuentro del ciclo de conversatorios que está organizando el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, el INESIP, desde su programa de Ministerios Públicos Fiscales y Sistemas Acusatorios. Este ciclo surge a partir, obviamente, de un trabajo que viene realizando el instituto hace ya aproximadamente 3 años y que deriva del estado o de la situación en la cual se encuentran los ministerios públicos de Argentina y de nuestra región, allá más de 30 años del comienzo de la ola de reformas procesales penales e implementaciones del sistema acusatorio en toda Latinoamérica, en donde las ciudadanías, las sociedades han ido depositando un sinnúmero de recursos y expectativas sobre este actor que ha sido uno de los ejes centrales de las reformas, que son las fiscalías o los ministerios públicos, con el anhelo de concentrar en un organismo público la capacidad de torcer esa histórica selectividad que caracterizaba y que sigue caracterizando, vale decir, a los sistemas de justicia penal y su contracara, que es la impunidad estructural de los crímenes más graves o que mayor afectación a derechos humanos generaban, y básicamente una ineficacia por parte de los sistemas de justicia penal. Luego de distintas etapas de desarrollo institucional de los ministerios públicos fiscales, estamos, y esta es la mirada que tiene el instituto, estamos en la etapa, si se quiere, político-criminal de los ministerios públicos, una etapa en la cual las fiscalías comienzan a ser vistas por parte de la sociedad y comienzan a adquirir muy lentamente la capacidad de incidir realmente sobre fenómenos criminales sobre los cuales antes era impensado decidir, generando obviamente una disputa de poder en torno a la orientación que tienen las fiscalías. Y es por ese motivo que desde hace 2 años hemos comenzado a realizar una microinvestigación sobre el desempeño de los ministerios públicos, sobre la eficacia político-criminal de los ministerios públicos, analizando una tasa muy básica de desempeño, muy, se podría decir, primitiva, inicial, justamente para instalar un problema que era la despreocupación de la mayoría de los ministerios públicos, al menos en términos institucionales, por los resultados, por el desempeño y por la capacidad de incidir sobre las problemáticas públicas a las cuales están llamados a incidir y obviamente promoviendo el desarrollo de políticas estratégicas de persecución penal, de una orientación a el resultado, una base en información y en evidencia que hasta el momento no se venía desarrollando. Eh, y ahora en esta nueva etapa de la investigación damos inicio a este ciclo de conversatorios que es, si se quiere, más propositivo. Tiene por objetivo generar un espacio de diálogo, de conversación sobre aquellas iniciativas que justamente estén orientadas a solucionar este problema, a hacerse cargo de esta cuestión que es el problema de la eficacia de los ministerios públicos. Y por eso queríamos comenzar con una exposición por parte de la fiscal general de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe de Argentina, María Cecilia Branicic, para que pueda presentar el plan de persecución penal por objetivos priorizados que está estableciendo e implementando progresivamente el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, y que justamente en su descripción, en su formulación y también en su presentación pública se hace cargo de estos problemas, tanto en la producción de información como en la efectiva toma de decisiones a partir de esa información y centralmente también en la búsqueda de resultados, un impacto que logre mejorar la calidad, en última instancia, de vida de la ciudadanía que quiere verse representada en el Ministerio Público, sobre todo cuando son sectores victimizados. Sin mucho más preámbulo, vamos a darle la palabra a la fiscal general, y desde ya le agradecemos a ella por su predisposición, y quedamos simplemente escuchándola. Luego de su exposición vamos a abrir lugar
a que se puedan hacer preguntas sobre la presentación que ella. Ahora sí, ¿se me escucha? Bueno, muchas gracias, Julián. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí presentes en este conversatorio. En primer lugar, agradezco profundamente la convocatoria a este espacio porque bueno, nosotros los ministerios públicos, puntualmente el Ministerio Público de la Acusación, en la provincia de Santa Fe, el ámbito donde cumple con la publicidad de su gestión y con la rendición de cuentas que debemos hacer como funcionarios públicos, se realiza en el Poder Legislativo cada año, un año en cada una de las cámaras. Pero este ámbito es muy importante para nosotros también para poder rendir cuentas a otros actores político-institucionales y también académicos. Así que muchas gracias por la convocatoria y también encuentro este espacio como un lugar de también interpelación y observaciones constructivas de todos, que por supuesto serán bienvenidas. Para responder a la pregunta que se nos está formulando, que es exactamente qué estamos haciendo las fiscalías hoy, me atrevo previamente a hacer una pequeña historización del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, porque nosotros fuimos creados orgánicamente allá por el año 2009. Nuestra ley 13.013 fue sancionada en aquel entonces por unanimidad por la legislatura. Ley que fue diseñada incluso con el acompañamiento del propio INESIP por aquel entonces, junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que era la autoridad encargada de la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Entonces, en 2009 fuimos diseñados, ¿no? Ahora, el MPA comenzó a trabajar efectivamente en febrero de 2014, cuando se pone en marcha el sistema acusatorio adversarial. Con lo cual podrán ver que a febrero del 2024 hemos cumplido 10 años de funcionamiento junto al sistema de justicia, que si bien puede parecer mucho en los hechos, y como siempre decimos, ¿no? Nosotros estamos funcionando dentro de un poder judicial centenario, con lo cual nuestra organización es realmente joven, es muy joven. Pero no obstante eso, ya podemos historizar y definir tres etapas. Nosotros como MPA atravesamos en una primera etapa, que fue la etapa que llamamos fundacional, con un fiscal general que fue Julio de Olazábal, en cumplimiento con la periodicidad que deben tener los órganos de dirección del MPA. Atravesamos una segunda etapa que la hemos dado en llamar etapa de instalación social y consolidación. Hoy el Ministerio Público de la Acusación en Santa Fe nos conoce toda la ciudadanía. La contracara de eso es que también nos interpelan y nos exigen, y es lo que tiene que ocurrir, resultados, eficiencia y eficacia. La propia ciudadanía de Santa Fe. En aquel entonces, en esa segunda etapa, fue Jorge Baclini, el fiscal general, y ahora estamos atravesando la tercera etapa, que es la etapa que nosotros nos auto titulamos de fortalecimiento institucional. Y ojalá realmente que cuando termine esta tercera gestión de gobierno del Ministerio Público de la Acusación podamos decir que fue una etapa real de fortalecimiento institucional. Quiero aclarar, hacer un pequeño paréntesis. Cuando yo hablo de órganos de gobierno del Ministerio Público de la Acusación, no es una terminología sencilla. Si bien yo lo digo naturalmente, quiero aclarar que hay muchos actores todavía en la vida política de la provincia que no lo entienden así. Y hay ciertas resistencias por ahí, pero por este entendimiento de que tal vez como es una organización que está dentro del Poder Judicial no podemos hablar de actor político. Bueno, eso hay que superarlo. Nosotros dentro del Ministerio Público de la Acusación somos un actor en la vida política, institucional. De hecho, tomamos decisiones de política criminal y particularmente de persecución penal. Entonces, sí, somos órganos de gobierno, ¿sí? La ley habla de órganos de dirección, pero somos órganos de gobierno. Y en esta tercera gestión de gobierno, de fortalecimiento, que comenzó el 20 de abril del 2023, es decir, llevamos un año y casi 3 meses,
Hemos atravesado en este tiempo por distintas cuestiones que me gustaría puntualizar rápidamente o titular. Hemos pasado por situaciones críticas internas, con algunas cuestiones de falta de cohesión interna fiscal, que la estamos resolviendo. Hemos también atravesado un contexto desde lo externo y estamos atravesando, aunque hoy los índices de violencia son un poco más alentadores, no obstante eso, claramente estamos atravesados por una situación de criminalidad extrema en la provincia de Santa Fe, particularmente en los centros urbanos. Y en tercer lugar, también estamos atravesando un paquete de leyes muy importante que ya están vigentes, muy recientes, donde al MPA nos están atribuyendo incumbencias legales nuevas, por ejemplo, microtráfico. Prontamente también vamos a tener justicia penal juvenil, pero también tenemos una nueva mirada y un nuevo funcionamiento organizacional donde fue reformulada la ley 13.013, donde la forma de gobierno de junta de fiscales con los fiscales regionales y el fiscal general no existe más como tal. Hoy hay una dinámica de gabinete en reemplazo de eso, más ejecutivo, con una impronta más eficiente, me parece que es la palabra, con una impronta más ejecutiva. También el fiscal general tiene más facultades que las que tenía antes. Tenemos otras y más herramientas, herramientas de coerción mucho más fuertes que pueden utilizar los fiscales, pero esto hace a la mayor responsabilidad que debemos tener también en la utilización de esas mayores facultades que tenemos, tanto en la coerción personal como, por ejemplo, en medidas como es un allanamiento sin orden judicial. Entonces digo, estas mayores facultades implican mayores responsabilidades en el ejercicio para cada uno de los fiscales. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que hicimos en razón un poco de este panorama durante el año 2023? Porque es mi informe de gestión, pero también lo seguimos haciendo en este año, por supuesto. Miren, nosotros trabajamos en dos lineamientos em, de naturalezas distintas, pero que son necesarios uno con el otro. Por un lado, que es un poco también lo que hoy nos convoca, es cuáles son los lineamientos de priorización de la persecución penal. Pero por otro lado, también trabajamos fuertemente en lo que son los lineamientos que llamamos estratégicos de gestión. Los primeros, sin los segundos, son imposibles de realizar. Es decir, nosotros podemos tomar decisiones importantes, fundadas, con muy lindos argumentos, podemos publicarlas, darle publicidad, pero si esas decisiones después no vienen de la mano de fuerte trabajo de implementación de eso que se decide, por eso estamos hablando de gestión, ¿eh? Nosotros en la Fiscalía General realmente tenemos un equipo muy importante de gestión, que dan soporte a todo esto. Si uno no hace el seguimiento de cómo podemos llevar a la realidad las decisiones que tomamos, nos quedamos en meras proclamas. Entonces es muy importante que las decisiones que tomamos también estemos pensando en el momento en que decidimos cómo lo vamos a bajar a la realidad y cómo vamos a continuar encima de eso para que después se cumpla. Bien, nosotros en el informe de gestión, que sé que el INESIP cortésmente les ha enviado una vez que se inscribieron, en el informe de gestión incluso comenzamos hablando de lo que es el plan de persecución penal por objetivos priorizados. Esto no es ni más ni menos que cumplir con la ley. Nosotros el artículo 11, inciso 7, sí, en la ley 13.013, siempre desde el 2009 que establece que los órganos de dirección tenemos que priorizar qué es lo que vamos a perseguir. Si no nos transformamos realmente en una institución boba, ¿sí? Que todo lo que ingresa le queremos dar respuesta y realmente es imposible eso. Entonces, nosotros diseñamos este plan
A ver, y también es fue sencillo tomar la decisión de qué íbamos a priorizar. Si ustedes observan, en la página 15 del informe de gestión están los 5 objetivos priorizados. El primero, por supuesto, que es el de las violencias altamente lesivas que se relacionan o que se originan en lo que se llama la delincuencia organizada, el crimen organizado, los mercados ilegales en realidad que generan violencias, el mercado ilegal de armas de fuego, los delitos cometidos por funcionarios públicos. También priorizamos aquellos delitos donde las víctimas tienen determinada vulnerabilidad, como son los delitos contra la integridad sexual, género, cuando las víctimas son niñas, niños o adolescentes, ¿eh? Y por último, dejamos también una cláusula que confieso que es un poco una cláusula residual de apertura eventual, porque el fenómeno criminal muta continuamente y cambia. Por eso también este plan de persecución penal, fíjense que es 2023-2025, es bianual. No obstante eso, más allá de superar cualquier tipo de rigidez, continuamente se monitorea y se revalida esto, porque insisto, el fenómeno criminal va mutando. Entonces, tal vez hasta antes de culminar los 2 años tenemos que cambiar estas prioridades. Digo que fue sencillo tomar la decisión porque como siempre decimos, más que una decisión, fue una imposición de la realidad de violencia extrema que está viviendo la provincia de Santa Fe, puntualmente, incluso me atrevo a decir la ciudad de Rosario, el departamento Rosario y en menor medida la ciudad capital de nuestra provincia, que es la ciudad de Santa Fe. Voy a puntualizar en las violencias altamente lesivas. Cuando decimos violencias altamente lesivas, ¿a qué nos referimos? Bueno, por supuesto nos referimos a homicidios, nos referimos también, nosotros tenemos en los centros urbanos una enorme tasa, una enorme cantidad de heridos de armas de fuego, que a veces por el azar no terminan siendo claramente homicidios. Entonces, nosotros tuvimos tasas de homicidio, no voy a precisar mucho en lo que son números, sí los voy a invitar a todos a los datos que tenemos en la provincia de Santa Fe dentro del Observatorio de Seguridad. El Observatorio de Seguridad se construye, digamos, la información a través del Ministerio Público de la Acusación, del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, pero siempre me atrevo a decir que somos la única provincia que triangulamos esta información también con los efectores de salud públicos y privados, con lo cual es una información de muy alta calidad la que contamos. Ese piso alto de calidad también a nosotros nos ha permitido tomar decisiones también de calidad, como por ejemplo priorizar rápidamente y decir, bueno, las violencias altamente lesivas no solo son los homicidios, también son los heridos de armas de fuego, también son las extorsiones, ¿sí? Extorsiones, a ver, cuando nosotros hablamos de mercados ilegales también, no solo hablamos de los mercados ilegales, por ejemplo, que vienen de la compra y venta ilegal de drogas. También estamos hablando, por ejemplo, en los centros urbanos de aquí, cierta lógica que sea de recaudar dinero ilegalmente a través de extorsiones, por ejemplo, a comerciantes, ¿sí? Entonces, eso también nosotros lo priorizamos como una violencia altamente lesiva. Y por supuesto, un dato muy importante es que también muchos de estos delitos se idean, ¿no? Se instigan desde las cárceles, desde los institutos carcelarios. Muchos casos también hemos tenido de sicariatos, donde, bueno, también los invito a ver en el informe de gestión, donde están todos estos datos. Y ayer puntualmente hemos publicado en el Observatorio de Seguridad Pública, si les interesan, los datos del primer semestre de este 2024, que son alentadores, pero no obstante seguimos obviamente alertas y trabajando. Em, Hay algo que a mí me interesa puntualmente referirme, que se encuentra si tienen a mano el informe de gestión, está en la página 23. Miren, nosotros, a ver, el departamento Rosario, la provincia de Santa Fe siempre tuvo índices muy altos de homicidios,
¿sí? Por ejemplo, en el año 2014, puntualmente tuvimos 2014, pongo ese número porque fue el inicio del nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Entonces, como referencia, hubo 463 homicidios en la provincia. En el 2023, 398, casi 400. Nosotros siempre en la provincia tuvimos altas tasas de homicidios. ¿Por qué referencio esto? Porque hay una gran diferencia que es la siguiente. ¿Cuál era el contexto en el cual, qué es lo que varió? No la cantidad, pero sí en qué contexto se daban esos homicidios. Entonces, si ustedes observan el gráfico que está en la página 23, en el año 2014 se observa que el 29% de los homicidios se daban en un contexto de criminalidad organizada. ¿M? Tan solo el 29% y el 33% eran delitos, perdón, eran homicidios que se daban en razón de conflictos interpersonales. Si ustedes ven la barra siguiente, fíjense cómo cambia y en razón de criminalidad organizada en el año 2023 tuvimos casi el 65% de los homicidios. Entonces, claramente, ¿cuál es nuestro desafío? Nosotros no podemos, y es en lo que estamos trabajando y que nos interpela continuamente, los homicidios del año 2014 y siguientes se investigaban de un modo diverso al que hoy tenemos que investigar. Ahora esto impacta en nuestras propias respuestas. Entonces, cuando nosotros evaluamos internamente cómo estamos trabajando, y ustedes aquí los invito a ir a la página 30, fíjense que en el 2014, y vamos puntualmente a la Fiscalía Regional 2, que es Rosario, ¿sí? Donde tenemos, nosotros en Rosario, en la ciudad puntualmente, hemos llegado a tener 25 cada 100.000, 25 homicidios casi cada 100.000 habitantes. Piensen que el promedio país es 4 cada 100.000 habitantes, ¿sí? Cuando generalmente la academia dice que más de 10, si mal no recuerdo, homicidios cada 100.000, ya podemos hablar de una cifra incluso endémica. Entonces, fíjense que en el 2014, nuestra respuesta, que nosotros utilizamos un indicador que se llama índice de individualización formal en homicidios, es decir, cuando nosotros ya tenemos al menos a alguien imputado o a una orden de detención, ya individualizamos a alguien que existe probabilidad de que haya cometido el homicidio. Entonces, en el año 2014, con la misma cantidad de homicidios, más de 400, nuestro índice de individualización formal, fíjense que era de 67%. Cuando si saltamos a la última barra, en el año 2023, incluso esto, nosotros empezamos con problemas reales de identificación a partir del año 2021, cuando el contexto de los homicidios comienza a ser mayormente dentro de la criminalidad organizada. Fíjense que tenemos 2021 un 38%, en el 22 un 36%, en el 2023 un 34%. Entonces, claramente, con estos índices de desempeño no podemos seguir trabajando del mismo modo. Pero bueno, un poco cuando nosotros eh, nos replanteamos y decimos, ¿por qué tenemos este desempeño bajo? ¿Por qué estamos bajando? Bueno, la primera respuesta es el 65% de los homicidios hoy. De hecho, en los últimos 6 meses de este año también el 60% de los homicidios, o sea, 6 de cada 10 homicidios, y me atrevo a decir que a veces son entre 7 y 8 también, devienen de la criminalidad organizada y por eso son casos de sicariatos. Es más difícil, por supuesto, investigarlos. Eh, entonces, ante este diagnóstico, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo en el Ministerio Público de la Acusación? Estamos trabajando en reformular nuestros propios procesos de trabajo. Por supuesto que junto a los fiscales todos entendemos que no podemos seguir investigando del mismo modo. En estos 10 años también se había instalado, a ver, una forma de investigar los
homicidios y los delitos en general de un modo muy aislado y fragmentado nosotros mismos, con un severo riesgo de repetir prácticas del sistema inquisitivo y transformarnos en pequeños juzgados de instrucción nuevamente. Entonces, por supuesto que esto tiene que ser mejorado de modo urgente, pero son, a ver, prácticas que hay que reconocer que nos va a llevar un tiempo también reformular y mejorar. Y nosotros puntualmente estamos trabajando en dos ejes. Estamos trabajando en reformular estos procesos y esta organización incluso de las unidades. De hecho, fíjense que las violencias altamente lesivas, en lo que es nuevamente Rosario, estaba siendo abordado por tres unidades fiscales diversas. Por un lado, la Agencia de Delitos Complejos y también Económicos, la unidad de homicidios y también la unidad llamada coloquialmente de balaceras. Nosotros hemos tenido que diseñar y poner en práctica un equipo de fiscales que trabaje en aquellos delitos cometidos con armas de fuego. ¿Mm? Ahora, si ustedes advierten, teníamos tres unidades y además el problema era también que estas unidades tampoco tenían una comunicación fluida de sus propias investigaciones y ha ocurrido, porque hemos hecho, por supuesto, un monitoreo y un diagnóstico de todo esto, hemos monitoreado el año pasado estas unidades. ¿Qué pasa? Nos encontrábamos con que distintos fiscales tal vez estaban investigando las mismas bandas de un modo separado o tal vez contándose cosas de modo informal, o sí con incipientes mesas, a lo mejor donde se volcaba esa información, pero insisto, todo a través de carriles informales. Entonces nosotros ahora estamos trabajando, de hecho los invito también a leer la resolución número 175 de la Fiscalía General del 26 de junio del 2024, que es la resolución posterior, casi concomitante a la formalización de la priorización de los objetivos de política de persecución penal. Nosotros estamos trabajando en la implementación de un área de análisis criminal investigativo, donde en la primera etapa estamos identificando, así de sencillo es, ¿no? Pero es muy difícil, identificando quiénes son los empleados y quiénes son también las áreas dentro del Ministerio Público de la Acusación que hacen análisis criminal. Algunas áreas las hacen en equipo y las hacen conscientemente, algunos empleados lo hacen en modo aislado sin llegar a entender que están haciendo esto, ¿me explico? Entonces, estamos haciendo primero realmente un relevamiento, que ya lo hemos hecho, hemos empezado por nuevamente la Regional 2, después vamos paulatinamente a instalar esto como práctica en toda la provincia. Pero bueno, estamos tratando de conformar un área específica donde la información incluso fluya a través de carriles formales. Y cuando digo carriles formales y también digo cómo hacemos el análisis de la información, nosotros tenemos muchísima información realmente de un modo desconcentrado dentro del Ministerio Público de la Acusación. Tenemos que hacer un análisis inteligente de esa información, que la tenemos en los legajos fiscales. Nosotros tenemos un sistema informático que se llama Heimdall. Este sistema informático, que en principio era solo un sistema de registro, después les voy a contar cómo es el registro o cómo era y cómo estamos tratando de cambiar también el registro de lo que ingresa de cada uno de los legajos que tenemos así llamados de fiscal, legajo fiscal de investigación. Este sistema Heimdall no solo es un sistema de registro, también es un sistema de gestión y ahora también lo vamos a utilizar, que es el que llamamos Heimdall Analytics, como un sistema de análisis de la información. Porque hoy encontramos que cada uno tiene su propia forma informal de analizar la información, de concentrarla. Tenemos planillas Excel,
tenemos algunos utilizan Unidos, tenemos distintas herramientas y tenemos sí o sí que elegir una. Hemos elegido, y también bajo el riesgo, insisto, del ensayo-error, hemos elegido nuestro sistema, le vamos a dar una posibilidad, vamos a confiar en ello. Y en principio vamos a esta área de análisis criminal investigativo, va a utilizar como herramienta el sistema informático Heimdall que nosotros tenemos hoy en el Ministerio Público de la Acusación. En una segunda etapa, lo que nosotros queremos lograr es justamente que a través de esta área de análisis criminal, poder generar desde allí lo que llamamos focos investigativos. O sea, nosotros mismos proactivamente vamos a decidir qué es lo que vamos a ir a investigar. Y si vamos a investigar por territorio, por banda, por fenómeno criminal, en razón de toda esa información que nosotros mismos generemos. Este es nuestro gran desafío también para salir de siempre esto reflejo y reactivo de trabajo que los ministerios públicos fiscales tenemos con respecto a la agenda policial también, que esto lo tenemos que tener en claro. Debemos superar esa instancia. También estamos trabajando, por supuesto, todo esto coordinadamente o con noticias en esta instancia, porque es una instancia muy preliminar nuestra, con el Ministerio de Justicia y Seguridad. Ustedes saben, nosotros en la provincia de Santa Fe, la Policía de Investigaciones depende del Ministerio de Justicia y Seguridad del Poder Ejecutivo. Entonces estamos trabajando en este momento en el diseño de protocolos conjuntos, puntualmente estandarizados también, pero bueno, si por ahí les interesa podemos luego profundizar esto, pero estamos trabajando en estos protocolos estandarizadamente. Cuando nosotros hablamos de violencias altamente lesivas, también hablamos de los mercados ilegales de droga. Y digo esto porque es una incumbencia legal nueva que tenemos. Nosotros, esto, para que tengan una idea, el 14 de diciembre del 2023 la legislatura sancionó la ley de microtráfico y a los 14 días entró en vigencia. Y nosotros realmente fue un enorme desafío, el 29 de diciembre de este año, perdón, del año 2023 entró en vigencia. Fue un enorme desafío porque realmente, a ver, o podíamos quedarnos en la decisión cómoda, pero que es la que generalmente primero seduce, que es, bueno, no tengo los recursos, el Ejecutivo no me provee de los recursos, entonces el Ministerio Público de la Acusación, hasta tanto no estén los recursos, no va a iniciar, no va a poner en vigencia esto. Hemos decidido que en razón del contexto de criminalidad extrema que estábamos viviendo, no podíamos no estar a la altura de la situación, con lo cual hemos sacado una resolución de implementación progresiva. Optimizando los recursos, formamos un equipo de trabajo de fiscales y de gestión, puntualmente desde la Fiscalía General, donde hay una guía de actuación, también la resolución, si a alguien le interesa, está también disponible, está todo publicado en la web del MPA, donde decidimos trabajar solamente las causas obviamente reactivas, que son aquellas en flagrancia que nos avisa la policía, pero nosotros hicimos, e insisto, esto cómo se linkea con lo que hoy nos convoca, ¿no? Cómo uno tiene que tomar una decisión firme de qué priorizamos. Y nosotros en microtráfico, más allá de que el marco legal, por supuesto, también en esto nos ha acompañado, decidimos priorizar solamente aquellos casos que se relacionen con violencias altamente lesivas. Entonces, son los mercados abiertos de drogas, pero que generan violencias altamente lesivas. Entonces, nosotros hoy tenemos muchísimos requerimientos de microtráfico, como lo llamamos, pero proactivamente trabajamos solo aquellos que se relacionen con violencias. O que generen a lo mejor, eso sí, también uno no puede dejar algunos contextos que hacen a la tranquilidad también de la ciudadanía. Hemos tenido algunas intervenciones, por ejemplo, en localidades pequeñas,
más allá de Rosario o de Santa Fe, de las ciudades grandes. Pero bueno, a veces hay localidades pequeñas donde a lo mejor un búnker, por supuesto que en la ciudadanía provocaba enorme preocupación. Entonces, bueno, tal vez allí se ha excepcionado y también se ha hecho algún tipo de intervención. Se están trabajando lo que técnicamente se llaman ceses antijurídicos, son lo que llamamos también los derribos o tapialamientos, que son inactivación de inmuebles, que si también les interesan luego lo podemos charlar. En el informe de gestión, como llevábamos 4 meses, hay algunos números, pero bueno, estamos, insisto, hemos puesto en vigencia el microtráfico, pero desde un lugar de decisión estratégica priorizada. ¿M? Em, Bien, el segundo eje, el segundo objetivo priorizado también, si ustedes observan, fue el mercado ilegal de armas. ¿Y por qué? Porque si bien yo antes les comentaba que en la provincia de Santa Fe se investigan los delitos cometidos con armas de fuego diferencialmente por la gran cantidad de heridos de armas de fuego, por ejemplo, o por las balaceras. Nosotros hemos tenido el año pasado balaceras en establecimientos educativos, en colegios. Pero ¿qué pasa? Hemos advertido también que la circulación ilegal de las armas de fuego y de las municiones es algo que no se estaba investigando. Entonces, bueno, estamos también desde la Fiscalía General, se creó un equipo específico de armas de fuego, donde se ha firmado un convenio incluso con el Ministerio de Seguridad de Nación. Se trabaja desde hace mucho tiempo con la Policía Federal, eso en razón de herramientas investigativas como es el SAIB, de cotejo de municiones, etcétera. Pero también hemos hecho un convenio dentro de este mismo convenio con ANMAC, que es muy importante y que si les interesa también hay parte del equipo hoy en este conversatorio que también podemos profundizar. Pero bueno, estamos estratégicamente también priorizando los mercados ilegales de armas de fuego. También estamos trabajando, y esto viene de la mano un poco de la intervención también en microtráfico, en lo que son las intervenciones focalizadas. Aquí el Poder Ejecutivo está trabajando en los llamados IBF, que son intervenciones barriales focalizadas, donde es muy interesante el trabajo porque se trabaja multiagencialmente, se seleccionan barrios específicos vulnerables, otra vez se han seleccionado tanto en Rosario como en Santa Fe, aquellos lugares donde se dieron más homicidios, bueno, otra vez, más violencia VAL, le llamamos, más violencias altamente lesivas. El Ministerio Público de la Acusación participa dentro de las intervenciones focalizadas, pero obviamente con lo que nos corresponde a nosotros, que es la pata punitiva. También estamos haciendo un ensayo desde lo disuasivo, no quedarnos solamente en esa respuesta punitiva, sino avanzar un poquito más. Este es un programa que estamos trabajando nosotros también con el John Jay College, donde también van a venir a monitorearnos. Así que bueno, eso también es algo que estamos haciendo y con mucho énfasis. Pero bueno, un poco lo que también antes les decía, bueno, por supuesto los delitos contra la integridad sexual que están dentro del eje de vulnerabilidad de víctimas que está priorizado, lo estamos trabajando también. El Ministerio Público de la Acusación venía trabajando realmente bien en Rosario, en la regional Santa Fe. Pero bueno, puntualmente hemos encontrado malas prácticas y deficiencias en el norte de nuestra provincia de Santa Fe, en lo que es el abordaje de los delitos contra la integridad sexual. Por eso estamos haciendo un monitoreo desde auditoría y también una superintendencia, donde la Fiscalía General designó puntualmente a una fiscal experta de la ciudad de Santa Fe, que está trabajando en este momento en Reconquista. Pero bueno, cada uno de los ejes tiene una acción en razón de la priorización que se ha dado. Cuando uno decide priorizar un fenómeno criminal, tenemos que tener en claro que la decisión es eh, orientar mayores recursos a eso.
Y por supuesto que implica quitarle recursos a otros lugares. Pero bueno, es difícil porque a veces ciudadanía, actores políticos piden y requieren a lo mejor otras priorizaciones. Pero bueno, uno tiene que explicar y a veces también hacer docencia desde este lugar y esta impronta y esta lógica de abordaje distinto, de priorización, también tiene que ser continuamente trabajado porque a veces realmente no se entiende, ¿sí? Entonces hay que tomar las decisiones, transmitirlas y, por supuesto, sostenerlas en el tiempo. Bien, como antes al principio les contaba, cuando nosotros tomamos decisiones de qué priorizar, necesitamos luego el sostén de eso, es la gestión, cómo vamos a sostener, cómo vamos a llevar a cabo esto. Y nosotros en el Ministerio Público de la Acusación tenemos un problema que estamos solucionando, pero que va a llevar tiempo, que es que desde un inicio todo lo que ingresaba y hasta hoy tiene un número de legajo. Esto en razón de haber tomado la práctica del Poder Judicial, donde todo lo que ingresa es un número de expediente y se tramitaba. El tema es que nosotros hemos hecho, en razón de advertir que no cada número de legajo no nos impacta del mismo modo en la carga de trabajo. Lo que siempre digo, no es lo mismo. Nosotros no distinguimos entre la denuncia de extravío de un celular, que no es delito y que no debería haber llegado al MPA, pero que llega, y que nosotros ya de un modo automático le damos un número de legajo y que después en nuestra carga de trabajo impactaba como un número de legajo fiscal. Y luego tenemos un mismo número de legajo para hablar de un homicidio en el marco de criminalidad organizada. O sea, esto es insostenible, ¿no? Entonces, pero digo, a ver, nosotros en estos 10 años hemos tomado esta forma de registrar porque fue lo mejor que se pudo hacer desde un inicio. Vuelvo a decir, somos una organización nueva. Pero bueno, a los 10 años tenemos que replantearnos cosas y decir, bueno, a ver, tenemos que registrar de un modo distinto lo que entra, de un modo inteligente. Y en esto, realmente, INESIP ha sido de gran ayuda para nosotros siempre. ¿Por qué? Porque con esto, a ver, por ejemplo, ustedes saben que INESIP hace un ranking de desempeño de las fiscalías. Entonces yo siempre invito, ¿no?, a otros fiscales generales o procuradores cuando a veces se enojan, yo digo, bueno, paren. Esto nos interpela. Tenemos que ver para adentro por qué estamos dando estos números. Y una vez Alberto en una de estas reuniones, recuerdo que nos dijo, yo entiendo que tal vez están trabajando mejor de lo que los números dan. Entonces, esta interpelación, que es bienvenida, implicó ponernos a repensar y decir, bueno, a ver, si nosotros tomamos todo lo que entra y después tengo que ver todo lo que sale, y claro, no puedo poner en la misma bolsa algo que no es delito y que yo no debí trabajar en mi carga de trabajo. ¿Me siguen? Entonces, un poco en razón de este disparador, nosotros ahora estamos trabajando fuertemente con el equipo de la Fiscalía General en rediseñar todos nuestros ingresos, con lo cual nuestro sistema informático, Hendal, que yo les contaba antes, ahora ya lo estamos haciendo una prueba piloto en microtráfico. Entonces, todo lo que entra al Ministerio Público de la Acusación se va a llamar requerimiento. Dentro de estos requerimientos, nosotros de un modo inteligente vamos a decir qué es un requerimiento, qué es un caso penal y qué no es caso penal. Miren, ya ustedes lo pueden ver en el informe de gestión, en la página 69. En el primer ensayo que nosotros hicimos, advertimos que de la cantidad de legajos, ya el 30% directamente no tenía nada que ver con el MPA. Por ejemplo, una denuncia de extravío, digo, ¿no? Entonces, em, en esta reformulación de lo que ingresa, nosotros estamos viendo dentro de lo que va a ser un caso penal, dentro de de estos casos penales, qué es lo que va a ser un caso penal priorizado, qué es lo que van a ser casos penales que directamente nos van a suministrar información. A ver, nosotros tenemos un área de NN enorme en el Ministerio Público de la Acusación. La mitad de lo que ingresa a su vez. Miren, de este 70% que nos queda, el 35% es NN. Y nosotros tenemos, es muy difícil individualizar
esos NN. Pero sí tenemos un gran caudal de información que es muy rica. Vuelvo, entonces esa información a nosotros la tenemos que manejar desde las áreas de análisis criminal. Entonces vuelvo a lo que vamos a llamar los ASI, ¿sí? Que son los que nos van a generar luego los focos. Por eso digo, todo termina interrelacionado y todo tiene que ser un trabajo lento, pero constante y concomitante. Em, el tema también, entiendo que tener esta información va a ser de calidad y también va a ayudar, y esto lo estamos charlando mucho con los fiscales, a gerenciar su propia carga de trabajo. Nosotros hoy, en razón de la cantidad, nosotros hoy en el MPA entra un legajo y además de ese legajo, más allá de lo que fuere, le damos un número y se lo asignamos a un fiscal. Entonces hay muchos fiscales también que dicen, tengo 5.000 legajos asignados, no puedo abordar esta carga de trabajo. Bueno, otra cuestión que estamos trabajando con los equipos de la Fiscalía General acompañando a los fiscales es, y que está en la resolución 175 dentro de este plan progresivo de implementación de esta nueva forma de trabajo, es un poco nosotros decimos, bueno, hasta acá llegamos, encapsular hasta acá la carga de trabajo que traemos y poder de modo inteligente decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cada fiscal está haciendo con colaboración de equipos de apoyo, es decir, bueno, a ver, de toda tu carpeta de legajos asignados, ¿cuántos realmente tienen proyección de condena y cuántos no? Entonces, sincerar la carga de trabajo, porque de esos 2.000, 3.000, 5.000 legajos asignados, realmente el fiscal está manejando una cantidad tremendamente menor. Entonces, por un lado, nos va a permitir sincerar realmente cuál es la carga de trabajo que está llevando adelante el fiscal, lo que nos va a permitir también evaluar con mayor calidad el propio trabajo fiscal y además también creo que tenemos que llegar a una instancia de madurez institucional, de corrernos del lugar, de decirles a los otros poderes del Estado, tengo desde el año 2014 ahora 2 millones de legajos creados y no tengo recursos. Entonces, digo, ¿no? Los recursos hay que pedirlos también de un modo estratégico e inteligente. Porque si nosotros para pedir recursos nos vamos a basar en la cantidad de legajos, digo, estamos en una encerrona, no estamos siendo serios en esta instancia institucional. Entonces, creo que nos va a ayudar todo este reordenamiento claramente, más allá obviamente de investigar mejor y ser más eficientes y eficaces en nuestros resultados, también por supuesto a poder requerir nuestros recursos, que también los recursos del Estado, siempre lo decimos, son limitados. Por eso debemos ser serios en cuando pedimos recursos. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos más fiscales? ¿Necesitamos más empleados? ¿En qué área a su vez necesitamos más recursos? Bien, y por último, y ya quedo a disposición junto con el equipo de la Fiscalía General para aquel extremo que quieran profundizar, dentro de los lineamientos estratégicos de gestión se tomó la firme decisión de priorizar el abordaje de las víctimas. Realmente tenemos una deuda pendiente, teníamos, porque realmente este último año hemos trabajado mucho, priorizando obviamente a los familiares de las víctimas de violencias altamente lesivas y también estamos priorizando las víctimas de delitos contra la integridad sexual. Pero bueno, sin transformarnos en una agencia de asistencia porque no nos corresponde, pero sí de orientación y también de mayor empatía con las víctimas, mayor escucha y mayor acompañamiento. Y esto es algo que puntualmente lo estamos trabajando desde la Fiscalía General, en red con las fiscalías regionales y siempre transmitiéndole a los fiscales
del Ministerio Público de la acusación que realmente la razón de ser de nuestro trabajo tiene que ver directamente con la respuesta que le tenemos que dar a las víctimas. Hoy, insisto, estamos priorizando en los familiares de víctimas de violencias altamente lesivas, pero también estamos diseñando un trabajo en red desde la general con las fiscalías regionales. Bueno, muchas gracias y ahora quedo a disposición. Bueno, muchísimas gracias a vos. Súper claro, interesante. Vamos a abrir ahora a preguntas. Por favor, quien quiera tomar la palabra, que levante la mano con la opción del Zoom o mande por chat la pregunta o que quiere tomar la palabra. Yo destaco algunos puntos que me parecen muy interesantes de la exposición. Obviamente, el más evidente y claro, que es esta idea de es necesario, es imprescindible, no se puede pensar un ministerio público eficaz sin una priorización, sin una determinación de objetivos. Ninguna organización puede perseguir absolutamente todos los casos que existen en la realidad. De hecho, nunca lo hace y por lo tanto establecer criterios no es más que democratizar esa decisión que inevitablemente todo sistema de justicia penal toma, exponerlo ante la ciudadanía, en el informe, en el plan, en estas instancias de rendición de cuentas más o menos formales y que estén abiertas a la discusión y también a esa interpelación pública que obviamente enriquece el debate. Un segundo punto que me parece muy interesante porque es algo que efectivamente se venía discutiendo y también desde el equipo de INESIP lo veníamos discutiendo, es esta necesidad de determinar, identificar y cuantificar también el universo de casos sobre los cuales el Ministerio Público va a orientar su trabajo y esta distinción tan interesante, ya no solo teórica, sino también operativizada en, por ejemplo, los sistemas de gestión o I/O de información entre lo que es un requerimiento, que es cualquier solicitud que ingresa al Ministerio Público, de los casos penales propiamente dichos o las investigaciones penales propiamente dichas, que tienen desde ya algunos casos o muchos casos que ingresan reactivamente, también casos que inician proactivamente, pero que saca, digamos, esa maleza que no permite clarificar la toma de decisiones ni evaluar adecuadamente el desempeño, al menos en su fase cuantitativa. Eh, y quería hacer dos preguntas en particular de cuestiones que me gustaría profundizar un poquito más. La primera es qué desafíos, es algo muy reciente este plan, obviamente, pero como bien señalabas al comienzo de tu exposición, siempre, y lo demuestra la experiencia comparada, en cualquier política pública hay un gran desafío en pasar del diseño o la planificación a la implementación y que esto se operativice en las prácticas cotidianas de los operadores, en este caso de los fiscales y de todos los integrantes del Ministerio Público, sobre todo cuando los objetivos prioritarios, desde ya en una primera etapa, siguen siendo amplios en algunos casos, digo, violencia de género, delitos contra la propiedad, siguen siendo categorías amplias. ¿Qué Mm, medidas han tomado para facilitar la operativización de eso y facilitar la toma de decisiones? Hablabas por ahí de los protocolos, entiendo que hay algo en ese sentido también. Y por otro lado, un punto que también es muy interesante es que el informe habla de pasar de una lógica de fiscalías especializadas, más propias, si se quiere, de una segunda generación de reformas, a focos investigativos, equipos de trabajo específicos. ¿Por qué toman esta decisión? Digamos, ¿cuál es el balance de ese viejo diseño de fiscalías especializadas y qué implica en la práctica esta reingeniería institucional para pasar a una lógica de focos investigativos y equipos de trabajo específicos? Dejo ujú. esas preguntas y si te parece, respondés y después pasamos a las que están Sí, surgiendo. sí, bueno, a ver, nosotros tomamos esta decisión un poco, yo antes lo señalaba, en el entendimiento que nos encontramos con, a ver, fiscales investigando fraccionadamente. Entonces, es un problema
porque insisto en esto, esta investigación fraccionada el gran problema era que, a ver, había fiscales o se corre el riesgo, de hecho lo hemos monitoreado, equipos fiscales incluso que estaban investigando las mismas bandas. E incluso esto de que imposibilita también el compartir la información. Por eso yo hablo de que nosotros tenemos que tener carriles formales, ¿sí? Formalizar el registro de esa información para que todo aquel que está trabajando en el MPA investigativamente pueda tener acceso a la información. Cuando hablo información de bandas, información, digamos, de las otras investigaciones. ¿Qué ocurre? Ocurre que a veces en esta impronta, en esta dinámica, uno depende a lo mejor de la cabecita de un fiscal o de un funcionario que conoce más o menos determinadas situaciones, determinadas bandas, determinada criminalidad. Uno no puede depender a lo mejor de un funcionario de una persona. Por eso lo importante, insistimos, es en generar este sistema de registro y de análisis de la información común. Todo tiene que estar a disposición de todos. Por supuesto, en una de las reuniones que hicimos, vos me preguntabas cómo estamos implementando esto. Nosotros ya estamos realizando, a ver, reuniones de equipos de trabajo con todos los fiscales, por ejemplo, de violencias altamente lesivas, donde ponemos en juego esto y a ver, vamos retroalimentándonos de opiniones, ¿no? Pero bueno, un poco se insiste en esto, en que todo tiene que ser compartido, pero en una de estas reuniones, uno de los fiscales, por ejemplo, tuvo, que me pareció atendible, dijo, bueno, pero compartimos toda la información, pero ¿con qué nivel de acceso? A ver, nosotros en el Ministerio Público de la Acusación somos alrededor de 800 personas con acceso al sistema. Entonces, son muchas cosas que, digamos, son paso a paso. Y esta implementación es una implementación necesariamente progresiva. Por eso yo digo, así como cuando se implementó el nuevo sistema, ¿no? Hablo del sistema sistémico, del sistema de justicia penal. Se tomó la decisión de encapsular, digamos, todo lo anterior del sistema, se encapsuló y se inició con carga de trabajo cero. Bueno, yo creo que un poco el desafío que hoy tenemos también es encapsular hasta acá la carga de trabajo y lo que se viene trabajando, que era un poco lo que yo comentaba que estamos haciendo, ver cómo gestionan los legajos asignados, pero hasta acá agarrar y hacer un monitoreo interno propio y decir, bueno, a ver, de todo esto que tengo desde 2023 para atrás, ¿qué tiene proyección de condena? Estamos haciendo un poco eso, ¿no? Decir, bueno, llegamos hasta acá de esta forma, tenemos que dar una respuesta, obviamente, y también lo que se tenga que desestimar o archivar, hay que hacerlo. Son decisiones difíciles, por supuesto, porque además son decisiones que después son notificadas a las víctimas. Entonces, siempre una respuesta de cierre es una mala noticia para una víctima. Pero bueno, son decisiones que hay que tomar con la responsabilidad político-funcional que tenemos, ¿no? Pero bueno, insisto, es una implementación que estamos dando paulatina, por eso yo los invito a ver la resolución 175, que está un poco explicado esto, en qué instancia estamos. De hecho, en esto de encapsular hasta dónde estamos, hasta el 2023, hemos hecho una diferenciación de, por ejemplo, en lo que son homicidios, homicidios interpersonales o de conflictos interpersonales o femicidios, porque entendemos que puntualmente sostienen una forma de abordaje distinto al delito que proviene de la criminalidad organizada. Pero bueno, insisto que es progresivo todo esto, pero bueno, es concomitante, son decisiones que se toman con la gestión atrás de esto. Y con el acompañamiento, por supuesto, y la escucha continua, porque esto es algo que también los fiscales tienen que ser parte y sentir lo propio, ¿no? Bien, vamos entonces a darle la palabra a Araceli Calamante. Está con la mano levantada.
Ahora sí, no podía activar el sonido. Buenas tardes a todas, a todos. Yo me quedé, bueno, siempre es excelente escuchar a la doctora Branicic, pero me quedé puntualmente con algo ahí que a lo mejor si lo puede profundizar o dar alguna razón más, porque me interesó mucho, que es esto de no desembarcar en las IBF, en las intervenciones barriales focalizadas, no solo la pata punitiva, que es cómo ustedes llegan, porque es su potestad, sino hablaste de alguna de llegar un poco antes, no sé si es prácticas restaurativas, no sé a qué hacía referencia, pero me quedó ahí dando vuelta el dato y lo quería preguntar, perdón. Sí, ¿qué tal, Araceli? No, nosotros, a ver, sí, allí son distintos, digamos, son distintos círculos de intervención, pero hay un último círculo que va a ser bastante novedoso para nosotros, pero bueno, lo vamos a implementar prontamente. Tenemos identificados, por ejemplo, en X barrio que se está interviniendo a la población joven y en esa población joven, ¿quiénes son los que ya tienen legajos fiscales o investigaciones abiertas de una lesividad media, ¿no? Entonces, esto es un programa que tiene muchos años que se ha realizado en Boston y lo vamos a replicar donde vamos a citar a estas personas, las va a convocar el Ministerio Público de la Acusación y un poco se los va a invitar a que replanteen o se los va a invitar y se les va a poner en conocimiento de que el Ministerio Público de la Acusación tiene estos legajos, va a ser una convocatoria común. Miren, esto incluso lo trabajó el Ministerio Público Fiscal de Cava en lo que es mercado abierto de droga, y un poco queremos replicar esto, pero en violencias lesivas dentro de las intervenciones barriales. Pero bueno, es algo que lo vamos a trabajar también todo multiagencialmente, pero puntualmente citando, ya tenemos individualizados a varios jóvenes puntualmente de un barrio de aquí, de Rosario, y bueno, los vamos a convocar, pero luego supuestamente el seguimiento lo vamos a hacer con agencias de primer y segundo nivel. A eso me Bien, refiero cuando digo disuasivo. claro. Me interesaba por un enfoque Eh, totalmente nuevo a lo que estamos acostumbrados, que siempre es llegamos mal, llegamos tarde, llegamos cuando ya tenemos, ya pasó algo grave. Muchas gracias, doctora. le damos la palabra a Wanda y a Vivian si quieren ir las dos seguidas, porque también hay muchas preguntas en el chat. Vamos a concentrar algunas preguntas para ganar tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación, por el informe, bastante detallado también. Quería preguntarte en base a microtráfico. Usted aclaró que tanto la sanción de la ley como su implementación fue en un lapso muy corto de tiempo. Sin embargo, la ley de despenalización estaba desde el 2005, simplemente recién ahora. ¿Cuál considera usted que es el motivo o los motivos porque ahora simplemente y tan rápidamente? Eso por un lado, y por otro lado, ya hay algunos datos subidos, eso estaba muy bueno, y quería consultarle cuáles han sido en este breve lapso de tiempo, ¿no? Si podría detectar los principales inconvenientes en esta adaptación y cuáles son las perspectivas que se tienen. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, nosotros en la provincia de Santa Fe, digamos, la legislatura, una nueva, nosotros, a ver, hay un nuevo gobierno, un nuevo poder ejecutivo en diciembre, donde una de sus decisiones, incluso antes de ganar las elecciones, dentro de su plataforma electoral estaba claramente la desfederalización, pero bueno, nuestra provincia se puso, digamos, los consensos políticos y la mayoría política necesaria se dio el 14 de diciembre de 2023. Entonces, por eso se ha puesto en vigencia
ahora recientemente, antes no ha tenido acompañamiento de los actores políticos e institucionales ni de la sociedad, pero bueno, el contexto actual hizo que microtráfico sea ley. Sí, bueno, nosotros en principio el equipo de trabajo que está desarrollándose en la Fiscalía General es alentador. En principio estamos conformes con lo que se está trabajando, pero vuelvo a señalar esto. eh, Lleva mucho esfuerzo el sostener la decisión de priorización que sea respetada en los 165 fiscales. Por eso digo, las decisiones que se toman tienen que ser luego eh, acompañadas de un seguimiento, de un monitoreo, porque, por ejemplo, nosotros tenemos claramente la decisión, obviamente, de, por ejemplo, qué pasa con las plantas, ¿no? Entonces, hay una guía que nosotros tenemos claramente donde se le pide, por supuesto, si tiene el registro habilitado de reprograma o no, cómo se aborda cada cosa. Después, bueno, en la práctica hay que hacer un seguimiento, porque a veces también la policía hay que estar atentos de que actúen dentro de la guía de actuación, que además es del Ministerio Público de la Acusación. O sea, llevarlo a la práctica es complejo, pero por eso digo que es alentador. Esta nueva impronta de decir de modo inteligente, bueno, nosotros proactivamente vamos a avanzar en la investigación de estos casos, estos casos de mercado ilegal. Algo que quiero decir, te agradezco la pregunta. Nosotros estamos trabajando, no lo dije, dos cosas. Uno, estamos trabajando de un modo coordinado con la justicia federal, con Procunar y con los fiscales federales, particularmente de Rosario y de Santa Fe. Tenemos mesas de trabajo conjunto, más allá de las mesas protocolares, esas gigantes que uno a veces ve en las fotos publicadas, hay trabajos continuos, continuamente por teléfono, y realmente nos está ocurriendo algo que no quiero dejar de señalar. Los actores públicos, que somos el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público Fiscal de Nación, nos ponemos de acuerdo de quién va a llevar el caso y después nos encontramos con que algunos jueces de oficio declaran la incompetencia por distintos motivos. Yo creo que ese es un enorme desafío para los actores judiciales en un futuro y nosotros para los ministerios públicos también. Empezar a explicar que la decisión de política de persecución penal la tomamos nosotros y que los jueces nos acompañen en esas cuestiones, realmente porque una declaración de incompetencia donde no tenés un superior común ralentiza porque tenemos que ir a la Corte de Nación, donde nos quedan investigaciones rengas, donde, insisto, los dos fiscales federales y fiscales provinciales estamos trabajando juntos, decidiendo dónde es mejor llevar nuestra prueba, nuestra evidencia, y después nos encontramos con algunas declaraciones de incompetencia de parte de algunos jueces, incluso, insisto, de oficio, ni siquiera pedida por la defensa. Entonces eso es algo que nos tiene alertas y ocupados, y también nos tiene alertas y ocupados el abordaje de qué modo punitivamente llegamos o no tenemos que llegar punitivamente es a la participación de las mujeres en los mercados ilegales de drogas. Nosotros, por ejemplo, en los números que ya teníamos a los 4 meses, de las mujeres que habían sido investigadas por microtráfico, teníamos solo un 10% en situación de imputación y prisión preventiva. Porque entendemos también que es un rasgo de clara vulnerabilidad la mujer que se encuentra inmersa en esos mercados. Pero bueno, no quería dejar de decirlo. Creo que me dispersé. No sé quién me había preguntado esto, pero no sé si dejé sin contestar algo No, está todo. Muchas gracias. Destaco, ya que mencionaste lo de la participación de mujeres, también se ven números bastante altos, digamos, en comparación por ahí con otros índices. Em, pero bueno, se destaca también que en este breve lapso
que ya uno pueda visibilizar esta problemática. Obviamente es una problemática social, eh, pero es muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Wanda. Sigue Vivian y luego vamos con las preguntas del chat. Muchas ya fueron respondidas, pero quedan ahí. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer poder tener esta instancia. Puedo dar fe de lo noble y arduo que es el trabajo que hace la Fiscalía desde mi humilde lugar y mi humilde trabajo, pero creo que estas instancias de diálogo también posicionan y ayudan a ese fortalecimiento institucional que se está buscando en esta tercera etapa. Me parece que es de un gran valor que no se da en la cotidianeidad, entonces es importante rescatarlo. Y aprovechando este espacio, a mí me parece interesante poder rescatar este abordaje que se intenta hacer desde el MPA respecto de las víctimas. Si bien uno reconoce el esfuerzo y el trabajo que hacen, la realidad es que aquellos que trabajamos con víctimas exclusivamente, eh, necesitamos transmitir el mensaje de una empatía, como usted explicaba, que se traduzca también en una cercanía. La víctima necesita ver al fiscal, necesita verle la cara y conectar humanamente con la pérdida o la dolencia que tiene, necesita una explicación, porque si desde el principio podemos lograr esa humanización, y lo planteo en cómo lo armonizamos con los números de legajos y esos vestigios de por ahí prácticas anteriores, pero digo, detrás de cada una de esas investigaciones hay una pérdida humana. Entonces, tal vez haya que, al final de las actuaciones, decir que no hay elementos, que la causa hay que archivarla, que no se puede arribar a una decisión tal vez o una solución tal vez penal. Pero esas informaciones que se brindan, si se las hace desde la cercanía, desde la conexión, desde la empatía, son mejor recibidas, se entienden mejor y generan esa instalación social que se busca y le da respuesta a esa interpelación social que tenemos, no solo como víctimas, sino como sociedad, digamos, porque por ahí no necesariamente tenemos que ser una víctima directa para poder sentir la tranquilidad institucional de la respuesta que se da. Yo creo que el derecho a la información y esa cercanía siempre va a ser un camino a seguir profundizando, a seguir tratando de abordar. Gracias. Muchas gracias, Vivian. Voy a leer algunas de las preguntas que están en el chat. Yo creo que algunas ya han sido respondidas. La de Guillermo, por ejemplo, Magallanes, si puede ampliar respecto al diseño de protocolos, áreas, avances, implementación. Algo de eso ya se mencionó en respuestas anteriores. Guadalupe preguntaba, o decía que uno de los objetivos del plan de persecución se relaciona con delitos ligados a violencia sexual, de género y contra la niñez. En este sentido, en la presentación hizo especial hincapié en la violencia sexual. Quisiera saber qué aspectos de los casos de violencia intrafamiliar y de género están siendo priorizados. Eh, Aldo Lozano pregunta si en las investigaciones de microtráfico el MPA tiene reuniones y comunicaciones con, bueno, con fiscales de la justicia federal. Esto sí ya se respondió. Sobre la carga de legajos, pregunta Juan Ignacio Gasparini, ¿cuál sería la forma ideal o a la que se está apuntando para la carga de legajos en el sistema Hendal, en contraposición a la tradicional carga de número de legajo por cada causa de ingresa? Eh, y Erika resalta la importancia, en línea con lo que decía Vivian, entiendo, de la empatía en la atención a los justiciables. Cuando uno los escucha y les explica, todo resume en un buen camino y finalización del proceso. Bueno, hay un popurrí de preguntas de distintos temas. Sí. Bueno, con respecto a delitos, estamos hablando de violencias de género, intrafamiliares, puntualmente los delitos contra integridad sexual altamente lesivos, digamos, ¿no? Estamos priorizando eso, donde las víctimas, que viene de la mano a su vez
de las víctimas, niñas, niños, adolescentes, pero bueno, son los delitos de violencias, de abusos sexuales gravemente ultrajantes, etcétera. Ahí estamos priorizando, pero bueno, puntualmente lo que estamos haciendo es re- reviendo, insisto, tanto desde auditoría como desde, podríamos llamar, una supervisión. Hay una resolución específica sobre esto en razón de distintas cuestiones y denuncias de víctimas que no han tenido las respuestas correspondientes. Entonces, bueno, estamos haciendo una proyección y una revisión de no solo los casos puntuales donde las víctimas han solicitado esto, sino se está haciendo una revisión general en la Fiscalía Regional Cuarta, que es en el norte de la provincia de Santa Fe. Con respecto, bueno, y a ver, nosotros tenemos realmente fiscalas expertas en esto, en este tipo de delitos, así que bueno, es algo muy positivo dentro del Ministerio Público de la Acusación, pero bueno, todos deben tener perspectiva de género, todos los fiscales, y es algo que nosotros dentro de la Escuela de Capacitación lo trabajamos continuamente, tanto la perspectiva de género como ahora, y en razón de una obligación, de un mandato legal por la Ley de Víctimas Provincial, la perspectiva de víctimas. De hecho, nosotros estamos, a ver, también es todo un desafío para todos, que es perspectiva de víctima. Perspectiva de género está instalado, pero cuando hablamos de perspectiva de víctima, ¿a qué nos referimos? Y esto lo trabajamos mucho en la escuela de capacitación. De hecho, es así como existe los cursos obligatorios por ley Micaela, bueno, nosotros tenemos por nuestra ley provincial de víctimas, se llama de Derechos y Garantías de Víctimas, estamos obligados a realizar cursos con perspectiva de víctima. Bueno, el MPA fue la primera institución en ya trabajar. Ya se terminó el primer curso, se hizo el año pasado, ya está haciendo la segunda edición del curso que se diseñó junto con colectivos de víctimas y que también nos están acompañando. Pero bueno, otra pregunta es con respecto a la carga de legajos. Bueno, esto viene de la mano de que todo lo que ingrese, y lo estamos trabajando con la Secretaría de Tecnología del MPA, no va a tener un número de legajos, sino va a tener, por supuesto, un registro, porque todo lo que ingrese tiene que estar registrado, pero va a ser un requerimiento. Y luego las secretarías de gestión van a establecer, por supuesto que esto vamos a hacer capacitaciones, eh, pero bueno, otra vez, ¿no? También esto, de modo inteligente, decir, ¿necesitamos más fiscales o necesitamos más empleados para que trabajen en estas áreas de apoyo a las gestiones? ¿Mm? Porque va a ser muy importante. Entonces, bueno, cada cosa va a tener un número, requerimiento. Y después de allí ese requerimiento, vamos a ver nosotros si esto, en qué se transforma, si es un caso penal y a su vez dentro de los casos penales, si es, que esto ya, a ver, nosotros ya tenemos las secretarías de clasificación y admisión, pero bueno, esto es profundizar un poquito más. Y después generar desde las unidades de análisis las asignaciones de los focos. O sea, no es que se va a asignar en un futuro sencillamente homicidio tal a este fiscal, sino tratar de generar nuestras propias investigaciones proactivas. Bueno, si quieren vamos con la última pregunta de Lumila para cumplir con la hora y media acordada y ya vamos a Lumila. Hola Julián, buenas tardes para todos, para todas. Bueno, doctorazo, mi pregunta es muy sencilla, y cortita, tiene que ver con lo que se manifiesta al final del informe de gestión, cuando usted hace mención de las relaciones interinstitucionales que hacen a la autonomía y a la independencia del Ministerio Público, y sobre todo con el vínculo con el Poder Legislativo, lo cual yo, bueno, puedo identificar que la eficacia de las investigaciones ligadas a los delitos cometidos por funcionarios públicos, que es una, digamos, de los objetivos priorizables dentro de este plan de persecución penal, yo veo ahí como que está íntimamente ligado
con que en un corto plazo o mediano plazo se dé una modificación de lo que es el régimen disciplinario de los fiscales, que hoy en día está en manos del Poder Legislativo. Entonces, en función de eso, mi pregunta es si actualmente se ha podido avanzar, si hay alguna agenda establecida a esos fines y en qué estadio se está institucionalmente. ¿Qué pregunta? Bueno, a ver, mira, nosotros, a ver, yo en el informe de gestión que di en la legislatura, por supuesto que el cierre fue requerir que se modifique el sistema actual, el régimen disciplinario actual que tenemos, donde los fiscales son en aquellas faltas graves, donde la suspensión sea entre 2 meses y 6 meses, está en cabeza de la legislatura, incluso la remoción de los fiscales, y si son sanciones de 2 meses para abajo o multa, bueno, ahí nosotros tenemos un tribunal interno que en realidad responde al diseño originario de la ley 13.013. También funciona con una auditoría que hace las veces de actor disciplinario, ¿no? Actor administrativo, disciplinario. Pero bueno, aquí, mira, dos cosas. Por un lado, en este contexto institucional me atrevo a decir que el Ministerio Público de la Acusación va a investigar, y de hecho está investigando, tiene casos que están vigentes, donde hay equipos fiscales conformados, investigando delitos eventualmente cometidos por funcionarios públicos, y no se da un contexto donde realmente haya algún tipo de temor en este sentido. Por eso está priorizado los delitos cometidos por funcionarios públicos y se va a actuar en consecuencia, más allá de el sistema disciplinario que esté vigente. Entiendo tu pregunta, porque de hecho muchos fiscales lo transmiten con respecto y siempre lo dicen así, como que esto es una espada de Damocles para el fiscal, que la legislatura sea el actor encargado de su sanción o no disciplinaria. Pero yo aquí voy a decir algo que también siempre transmito. Yo fui auditora del Ministerio Público de la Acusación 6 años antes de ser fiscal general. Transité las distintas leyes vigentes. Por supuesto que lo que está no es lo mejor, tiene que ser modificado, pero también debo aclarar que muchos fiscales, varios fiscales lamentablemente, fueron sancionados, de hecho fueron removidos, y entiendo que todas las sanciones que se dieron fueron sanciones que no fueron arbitrarias, de hecho muchas fueron nutridas por elementos o que recolectamos en la propia auditoría. Entonces, algo que es la contracara de esto y que a mí me preocupa, y que así lo dije incluso en la legislatura en mi informe de gestión y también se los he dicho en el encuentro provincial a todos los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, se da algo muy perverso con este sistema también, que es la contracara de algunas situaciones donde tal vez para los órganos de gobierno y de dirección del Ministerio Público de la Acusación hay malas prácticas que tienen que ser corregidas y sancionadas, y tal vez desde una mirada con una lógica política de consensos políticos, como trabaja la legislatura, no se aplican. Entonces, es realmente por muchos motivos este sistema disciplinario tiene que ser modificado, y no solo en nuestra provincia tienen que ser modificado el sistema disciplinario de los fiscales, sino también de todo el Poder Judicial, de todo el funcionariado judicial, de los jueces también, porque los jueces hoy tienen un sistema. Lo que pasa es que el jury de enjuiciamiento es de nuestra Constitución de 1962. Entonces, ¿qué pasa? Entiendo que eso no puede ser, no puede obstar a que se mejore el sistema. Y hoy, así como a los fiscales es un poder del Estado, porque es el poder legislativo,
en su mayoría el que toma la decisión es el único, pero también el que observa el desempeño de los jueces, en su mayoría del propio Poder Judicial a través de la Corte. Entonces tienen que ser controles cruzados. Entiendo que un diseño puede ser el diseño originario que teníamos en la 13.013, que es un tribunal interno, pero conformado por representación de los distintos estamentos del Estado. Incluso ha habido proyectos donde se le da participación también ciudadana a estos tribunales. Bueno, ahora sí, estamos alcanzando la hora y media, que era la duración que habíamos prometido para la actividad, pero antes queríamos agradecer enormemente a la fiscal general. La verdad es que no solo por la generosidad de participar de este espacio que nos parece particularmente destacable y obviamente la apertura a responder preguntas y a generar un sano intercambio, debate, conversación abierta con la ciudadanía, con la sociedad y también obviamente con integrantes del Ministerio Público, sino que también destacamos esta decisión que obviamente luego el desafío de la implementación es y será otro cantar, pero esta decisión de hacerse cargo de ese problema, de ese enorme desafío que implica la orientación político-criminal de los ministerios públicos, pasar, digamos, presentar esto como un paso, una nueva etapa en el desarrollo institucional y dar el puntapié inicial para una discusión que seguramente, y veo mucha gente de otras provincias e incluso de otros países, había ahí gente de Uruguay, de Paraguay también. Va a ser interesante y se meten las discusiones propias que ya se están dando en otros países respecto a cómo pueden lograr los ministerios públicos cumplir con la expectativa ciudadana, esto que decías al comienzo, de que ya la ciudadanía empiece a identificar en el Ministerio Público a un actor institucional clave para el buen funcionamiento de la justicia y, en última instancia, el buen funcionamiento de nuestros sistemas democráticos, sobre todo allí en donde la criminalidad organizada comienza a poner en crisis, en algunos casos, la propia vigencia de algunos principios democráticos y republicanos. Más necesario aún es tener un sistema de justicia penal eficaz y eso necesita de un ministerio público a la altura de las circunstancias. Ojalá que este espacio haya servido para aprender estas discusiones. Es el primer encuentro, muy pronto vamos a estar invitándolas al segundo con otro fiscal general de otra provincia. Y desde ya, como siempre, desde el INESIP estamos a disposición para esto, para generar información, debates, discusión e ideas sobre cómo seguir mejorando y transformando los sistemas de justicia desde una perspectiva democrática. Que tengan un muy buen fin de semana y te agradecemos nuevamente, Cecilia, por tu participación. Gracias a ustedes, gracias Julián, gracias a todos. Adiós. Chao, chao, gracias.